Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a realizar unos lindos vestidos para perritas que les voy a mostrar a continuación, realizados solamente en punto alto y punto bajo. Primero les voy a mostrar esta tablita en donde tengo todas las tallas y que también nos va a servir para realizar tallas especiales como el vestido que veremos ahora, en donde el crochet e hilo son diferentes medidas a lo que yo tengo registrado aquí en mi tablita. Por ejemplo, la circunferencia del cuello que yo necesito es de 45 centímetros, lo que nos deja en la talla 3XL. Pero necesito un largo de 40 centímetros, lo que nos lleva a la talla M. Como podemos imaginarnos, la perrita debe ser muy gordita, pero pequeña o con el lomo cortito. Entonces, vamos a partir por realizar cadenas hasta completar la longitud de 45 centímetros que yo necesito, y a medida que vayamos dando vueltas vamos a lograr un ancho del cuello de 5 centímetros. En el pecho deberíamos dar 6 vueltas, pero como dice mi tabla, si el hilo y el crochet son más grandes a 4,5 debemos quitar una vuelta. Eso quiere decir que vamos a realizar 5 vueltas en el pecho. Las vueltas entre los brazos y la espalda son 4, quitando una nos quedan 3. En donde dice puntos entre los brazos, nos vamos a dirigir a la talla 3XL, ya que este será el ancho del torso de nuestro perrito. El número que está en los laterales, en este caso el número 8, representa el espacio en donde van a meter las patitas, y el espacio número 18 es la cantidad de puntos que vamos a tejer entre ambas patitas. Luego nos vamos a dirigir a la guatita en la talla M, quitamos una vuelta y nos quedan 7. Y ya por último, en donde dice hasta 40 centímetros, quiere decir que vamos a dar vueltas en la faldita hasta llegar a la longitud del vestido que nos están pidiendo. Estos 40 centímetros se miden desde el borde del cuello cuando empezamos a tejer hasta la terminación de un punto bajo, que ustedes lo pueden realizar con medio punto alto o un punto alto doble, triple, como ustedes quieran, o alguna terminación bonita que ustedes conozcan, como por ejemplo el punto cangrejo. Esta parte en donde dice cantidad de lanas es un aproximado de los ovillos que yo ocupo según la talla del traje que me toque realizar. Los materiales que vamos a utilizar son 2 hilos acrílicos recomendados para el crochet del 5 al 7, un crochet del número 5, una cinta para medir, marcadores, una aguja y tijeras. Para empezar nuestro vestido vamos a hacer un nudo deslizado, enganchamos el crochet, ajustamos y vamos a realizar la cantidad de cadenitas necesarias hasta llegar a los 45 centímetros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así continúan hasta los 45 centímetros. Ya tengo todas las cadenitas listas. En mi caso, los 45 centímetros se vio reflejado en 66 cadenitas. Esta tirita ustedes deben estirarla un poquito, porque al momento de empezar a tejerla se va a estirar un par de centímetros, así que no se problemen en que les quede. Por ejemplo, en mi caso me quedó en 44 centímetros, casi pasando los 45, así que no pasa nada con eso. Ahora vamos a tomar nuestra cadenita y nos vamos a ir derechito hasta el final, hasta la última cadenita, que fue la que primero tejimos. Esta de acá la vamos a tomar de esta manera, la vamos a girar así y vamos a cruzar el crochet
bajo la primera lazada para unir con punto deslizado. Ahí está lista. Ahora vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y vamos a enlazar el hilo en el crochet y vamos a trabajar bajo la lazadita siguiente. Toda la primera vuelta o la primera hilera se trabaja con punto alto. Vamos a hacer el siguiente: enlazamos, pasamos bajo la lazada, tiramos del hilo, sacamos por 2 y luego por 2 más. Y así vamos a dar toda la vuelta, tejiendo un punto alto en cada cadenita. Ahora que estamos al final de la primera vuelta, vamos a unir con un punto deslizado. También aprovecho de contarles que yo aquí marqué la tercera cadenita para evitar que me vaya a faltar tejer algún punto. Entonces vamos a cerrar o juntar con punto deslizado. Vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y vamos a sacar el marcador de esta posición y lo vamos a poner en la tercera cadenita. Sin dar vuelta nuestro tejido, seguiremos trabajando en la misma posición en punto alto, pero esta vez vamos a saltarnos el tomar la V superior, sino que vamos a trabajar directamente con el punto. Esto quiere decir que vamos a enlazar el crochet una vez y vamos a pasarlo por delante del tejido, pero por atrás del punto. De esta manera vamos a enlazar el hilo y vamos a tirar hacia nosotros. Y ahora vamos a tejer de manera normal, sacando de 2 en 2, 1 y 2. Y con el punto que sigue haremos lo mismo. Enlazando el hilo en el crochet, lo vamos a pasar por detrás del tejido, pero por delante del punto. Tiramos del hilo y sacamos de 2 en 2. Lo vamos a hacer de nuevo. Enlazamos, pasamos por delante del tejido, por atrás del punto, tiramos, sacamos 2 lazadas y luego las otras 2. Con el punto que sigue, enlazamos, pasamos por detrás del tejido, por delante del punto, tiramos del hilo y sacamos 2 lazadas y luego las 2 siguientes. Esto lo haremos hasta completar toda la vuelta, alternando un punto por delante y el otro por detrás. Ya que dimos toda la vuelta, ahora vamos a cerrar con punto deslizado en las cadenitas que yo tengo marcadas. Vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cambiamos de posición el marcador. Y ahora vamos a trabajar los puntos de la misma forma que en la vuelta anterior, solo que ahora nos vamos a guiar por la ubicación que tienen. Si el primero se ve por delante, lo trabajamos por delante del tejido. Y el que sigue está ubicado por atrás, así que lo vamos a trabajar por detrás. Así vamos a dar toda la vuelta alternando un punto por delante y el que sigue por detrás. Cuando llegamos al final de la vuelta vamos a subir 3 cadenas como lo hemos hecho hasta ahora y van a seguir tejiendo de la misma forma hasta completar un ancho de 5 centímetros. Ahora que ya completamos los 5 centímetros de nuestro cuello, vamos a unir como en todas las vueltas con punto deslizado. Vamos a subir las 3 cadenitas. 1, 2 y 3, cambiamos de posición nuestro marcador y aquí el secreto. Esto queremos ahora nos dará siempre el ancho del torso del traje. Lo que haremos es
vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho antes en punto alto. Vamos a tejer un punto en cada espacio disponible. Esta V que ustedes ven acá no la van a tejer porque es la que viene desde la cadena de inicio. Se la deben saltar. Entonces van a la siguiente, hacen el primer punto alto, el número 2, el 3, 4 y aquí se van a detener. Nuestras cadenitas también cuentan como un punto alto, entonces en total tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y en el número 6 haremos un aumento o 2 puntos juntos en el mismo espacio. Este es nuestro primer punto y este es el segundo punto en el mismo espacio. Lo que sigue a continuación es que vamos a tejer 5 puntos altos más. 1, 2, 3, el número 4 y el 5. Y volveremos a realizar otro aumento. Nuestro primer punto y el segundo en el mismo espacio. Van a dar toda la vuelta realizando lo mismo, que son 5 puntos altos por un aumento. Ahora que estamos al final de la hilera, les voy a mostrar que me calzó justo un aumento, 5 puntos y otro aumento. Y si a ustedes no les calza, no se preocupen porque pueden evitar hacer este último, ya que no les va a perjudicar en nada. Todo el resto de los aumentos sí los deben hacer. Vamos a cerrar o a juntar con punto deslizado. Subiremos las 3 cadenitas. Cambiamos el marcador de posición. Y a partir de aquí, cada vez que terminemos una vuelta, vamos a dar vuelta nuestro proyecto. Haremos un punto en cada espacio disponible hasta terminar toda la hilera y completar un total de 5 vueltas. Esto será el pecho de nuestro perrito. Al igual que cuando tejemos en el otro sentido, esta V que está acá, la primera, se la deben saltar porque es la que viene desde la cadena de inicio. Tejemos bajo la V siguiente un punto alto y así un punto alto en cada espacio. Esta vuelta y las que siguen no llevan aumento, solamente se realizan en la primera. Nos vemos cuando completemos el total del pecho. Ya que tenemos listo nuestro pechito, vamos a hacer lo mismo que en todas las vueltas, cerrar con punto deslizado. Vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Vamos a cambiar de posición nuestro marcador. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer 1 o 2 puntos solamente para no perdernos y saber hacia qué dirección estábamos tejiendo. Y ahora vamos a contar los puntos para los espacios de nuestras patitas de los perritos. Tenemos una V, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ponemos el primer marcador. Luego contamos 18 espacios o V's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y luego contamos 8 espacios más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que haremos es seguir tejiendo un punto alto hasta llegar al punto que está antes del marcador. Sería este de acá. Y también vamos a poner
un marcador de otro color para saber que esta vuelta la tejimos desde adentro hacia afuera. Después les voy a explicar por qué. Ya que llegamos al último punto que debíamos tejer antes del marcador, lo que haremos ahora es que vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a marcar esta última. Vamos a dar vuelta nuestro tejido y vamos a realizar un punto alto en cada espacio disponible hasta llegar al otro marcador del otro lado, que aquí yo lo tengo con morado también para que lo puedan identificar, por eso lo separé por color. Y allá partiremos nuevamente con las 3 cadenitas y realizando un punto alto en cada espacio hasta completar un total de 3 vueltas. Nosotros ya llevamos 1, esta es la número 2. Cuando tejemos así, recuerden que esta V que está acá no la deben tejer porque es la que viene de las cadenitas. Deben pasar a la V siguiente. Van a realizar un punto alto en cada espacio hasta llegar al final. Nos vemos cuando tengan las 3 vueltas listas. Bueno, ahora que ya terminamos las 3 vueltas, lo que haremos son 8 cadenitas que van a representar este mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a marcar esta cadenita y vamos a cortar del hilo más o menos a esta distancia. Deben ser unos 10 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a buscar el marcador rojo que pusimos, que es este de acá, y vemos que está tejido desde adentro hacia afuera. Esto es para saber que acá donde tenemos los marcadores de los espacios de las patitas, vamos a empezar a tejer también desde adentro hacia afuera. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a cruzar el crochet en este marcador. Acá vamos a hacer un nudo deslizado, ajustamos, tiramos hacia nosotros y haremos 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Vamos a marcar esta última y vamos a tejer por cada uno de estos espacios un punto alto. Tenemos que completar un total de 18 contando nuestra cadenita. Cuando lleguemos al final, que debería ser acá en este puntito, antes del marcador, deberíamos tener los 18. Ahora que ya completamos los 18 puntos, vamos a subir 3 cadenitas, marcamos esta última, damos vuelta a nuestro tejido y recuerden que la primera V que está aquí no se teje porque viene desde las cadenas. Entonces pasamos a la siguiente y realizamos un punto alto en cada espacio hasta llegar al final de la hilera. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la espalda, ahora entre las patitas, y después van a ver que nos va a empezar a quedar el espacio para las patitas de nuestros perritos. Tienen que completar 3 vueltas acá igual que en la espalda. Ahora que ya terminamos, pueden ver que tanto en esta parte de acá como en la espalda siguen las mismas líneas. Esa para mí es la importancia de ver hacia qué lado tejimos esta parte de acá. Lo que vamos a hacer ahora es que tal cual lo hicimos en este lado de acá tejiendo 8 cadenitas, vamos a tejer 8 en este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a irnos hacia el otro extremo que está marcado acá y vamos a unir con punto deslizado.
van a ver que se va a formar el primer espacio para una de las patitas. Lo que haremos ahora es subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Marcamos esta última. Vamos a girar nuestro tejido y acá deben tejer 8 puntos, que son las 8 cadenitas. A partir de acá vamos a comenzar a tejer la guatita de nuestro perrito. Estas cadenitas que están acá también las vamos a tejer y por eso les dije que marcaran este último puntito. Entonces vamos a tomar de ahí y nos vamos a esta otra esquina y también vamos a cerrar con punto deslizado. Está un poquito apretado el punto. Ustedes solamente tienen que tirarlo y se va a soltar un poco. Ahí lo pasamos, tiramos hacia nosotros y cerramos. Vamos a tirar de esta forma para asegurar que no se nos suelte y vamos a volver acá en donde habíamos dejado nuestros puntos. Como les dije, aquí tienen que haber 8 puntos tejidos. Acá entre ambas patitas deben haber 18. Luego acá deben tejer 8 más. Y ya aquí deben tejer todo el resto hasta llegar nuevamente a este marcador. Ahora que ya estamos al final de la hilera y nos encontramos con el marcador, lo que haremos es otra vez juntar o cerrar con punto deslizado. Vamos a subir las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Vamos a cambiar el marcador de posición. Vamos a dar vuelta nuestro tejido y otra vez vamos a tejer un punto alto en cada espacio hasta completar toda la hilera. Esta parte de la guatita va a ser tejida de la misma manera en la que hicimos el pechito de nuestro perrito. Entonces cada vez que terminen una hilera tienen que dar vuelta el tejido, volver a subir las 3 cadenas hasta completar un total de 7 vueltas. Ahora que ya terminamos la guatita, van a ver una costura lateral y recta que se forma al haber dado vuelta al tejido por cada hilera. Es esta que está aquí. Lo que vamos a hacer ahora, yo ya tenía aquí la vuelta cerrada y van a contar 32 puntos, que son la suma de los 8 espacios más los 18 más los otros 8 espacios. Estos puntitos no los van a tejer porque son el área que va a quedar descubierta para que nuestros perritos puedan hacer sus necesidades. Así que no los deben tejer. Van a contar 32 puntos o espacios o V's desde acá hasta el otro lado y le van a poner un marcador. En el caso de que no tengan marcador, por lo menos en Chile venden unas cositas que se llaman alfileres de gancho. Si no tienen eso, también pueden utilizar algún hilo de otro color y pasarlo por abajo de la V y hacerle un nudito para que ustedes lo puedan ir marcando. Ahora ya vamos a empezar a hacer nuestra faldita. Lo que vamos a hacer es subir 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Vamos a marcar esta última como siempre. Damos vuelta a nuestro tejido y van a ver esta primera V que viene desde la cadena de inicio, no la deben tejer, van a tejer esta que está acá con punto alto también. Vamos a hacer 6 puntos en total en el mismo espacio pero separado por 2 cadenas. Ahora lo vamos a ver. 1, 2, 3 y ahora 2 cadenitas. 1 y 2.
ahora los 3 otros puntos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Se nos va a formar esta figurita. Para darle espacio vamos a saltarnos 2 V's y vamos a trabajar en la tercera pero con punto bajo. Vamos a saltarnos 2 espacios más y en el tercero vamos a hacer los otros 6 puntos altos. 1, 2, 3, hacemos 2 cadenitas y hacemos los otros 3 puntos. 1, 2 y 3. Y de nuevo nos vamos a saltar 2 V's y vamos a trabajar en la siguiente con punto bajo y así vamos a seguir hasta dar toda la vuelta y trabajar el último punto antes del marcador. Recuerden que este espacio de acá son las V's que no tenemos que tejer porque es la parte de abajo de la guatita. Ahora que ya llegué al final de la hilera, van a ver que a mí me calzó justito. Hice los 3 puntos últimos en el mismo espacio que todos los otros. Y luego al ladito hice el último punto alto, igual que acá al principio. Recuerden que debe ser un punto alto, después todos los otros 6 puntos en el espacio que sigue. Si por algún motivo no les calza los espacios disponibles y les va a faltar para hacer una de estas figuras o les va a faltar un punto para poner el último, pueden dar espacio entre este punto alto y la figura, o sea, saltarse espacios igual que como lo hicimos acá con el punto bajo. En vez de hacerlo juntos, pueden dejar 2 espacios entre medio, pueden ir contando toda la vuelta para que les calce. Yo aquí no lo hice, fue suerte, me quedaron justitos. Pero en el caso de que les falte punto, ya saben lo que pueden hacer para que no se compliquen. Yo aquí ya hice las 3 cadenitas para dar la altura a la próxima vuelta. Marqué la última como siempre. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Y esta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tejidos en lugares distintos. Así que enlazamos nuestro hilo en el crochet. Y el primer punto lo vamos a hacer en esta V que está cerquita o pegadas a las cadenas que estaban al aire. Hacemos nuestro primer punto alto y en las cadenas que están aquí, que dan este espacio, vamos a tejer los otros 2 y con eso ya tenemos nuestros primeros 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2, las mismas que hicimos acá abajo para que nos dejara este espacio. Vamos a tejer 2 puntos altos más. Y luego el tercero, al igual que el primero que hicimos, va sobre la V siguiente, que es esta de acá. A partir de esta vuelta ya no tenemos que hacer puntos bajos, solamente vamos a pasar hasta la siguiente figura. Así que enlazamos, nos vamos a la V que está pegadita a las cadenas, hacemos nuestro primer punto alto, tejemos 2 adentro, después 2 cadenas, 1 y 2, luego los otros 2 puntos y el último punto alto en la V que está pegadita a las cadenas. Y ven que ya la figurita empieza a quedar. Van a hacer lo mismo hasta que den toda la vuelta y lleguen al marcador que está acá. Es acá en donde deben hacer las 3 cadenitas de inicio para dar la altura y volver a dar vuelta al tejido. Esto, como decía mi tablita, lo vamos a hacer hasta que nuestro traje cumpla los centímetros que nosotros necesitamos. Les voy a mostrar esto. Vamos a medir desde el cuello hasta la guatita.
tenemos 25 centímetros. Como el mío debe medir 40, significa que me faltan 15 centímetros de falda. Cuando tenga yo los 40 centímetros o ustedes tengan los centímetros que necesitan, vamos a ver la siguiente parte, que ya sería hacer las patitas para que el huequito no quede así sin terminar. Y le vamos a hacer una decoración en la parte de atrás. Ahora que ya estamos al final de nuestra faldita, con los 40 centímetros del traje que yo necesitaba en total, pueden ver aquí el último punto tejido, cómo quedó el bordecito. Y a esto nada más le van a hacer una cadenita. Van a cortar del hilo a unos 10 centímetros más o menos. Y van a tirar del hilo. Y con eso ya aseguramos que no se nos suelte. Ahora vamos a hacer las patitas. Ustedes pueden tomar la decisión de dejarlas así simplemente o tejerlas. A mí me gusta tejerlas y que queden con este mismo punto que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar el crochet en cualquiera de los puntos que está acá abajo o en cualquiera de los otros lados. Vamos a realizar un nudo deslizado, ajustamos al crochet, vamos a realizar 3 cadenitas que es para darle la altura del punto alto y vamos a tejer puntos altos hasta llegar a cualquiera de las esquinas. Cuando lleguemos a la primera, lo que vamos a hacer es una disminución de punto alto y la haremos de la siguiente manera. Ahora les voy a mostrar. Aquí tengo el último espacio para tejer y enlazo el hilo, lo paso, tiro del hilo, saco por 2 y antes de terminar el punto vuelvo a enlazar, paso al espacio siguiente, que es este de acá, enlazo y tiro del hilo, saco por 2 lazadas y luego por 3 juntas. Aquí voy a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio. Tomen en cuenta estos espacios que están aquí también, que son más pequeños que los que están en el punto alto, para que no les queden tan separados. Recuerden tejer un punto alto en cada espacio hasta dar toda la vuelta y en cada esquina de nuestro cuadradito tienen que hacer una disminución. Cuando ya hayan dado toda la vuelta, van a ver que se forma un circulito en la patita, de esta forma, y tienen que cerrar en la tercera cadena, igual que como lo hicimos durante todo el tejido. Yo aquí no marqué el punto, se me olvidó, pero es lo mismo de siempre. Pasan con un punto deslizado, suben 3 cadenitas. Y recuerden que en este punto que hicimos acá no se da vuelta el tejido, tenemos que seguir en el mismo sentido, cruzando el crochet directamente en el punto, lo sacamos, terminamos nuestro punto alto y luego el otro lo hacemos por detrás. Y así iremos dando toda la vuelta hasta llegar aquí a la tercera cadenita, unir, y si quieren pueden subir otra vuelta, eso va a depender de ustedes. A mí me gusta hacerles solos el borde, que es lo que les voy a mostrar un poquito más adelante, pero también los pueden hacer muy largos, como para que al perrito les tape toda la patita. Bueno, aquí ya les voy a mostrar la altura que va agarrando la patita del traje a medida que le vamos agregando más vueltas. A mí me gusta darle aproximadamente 3 vueltas, así que les voy a mostrar cuando ya la tenga lista ambas patitas. Bueno, aquí ya pueden ver cómo quedaron las patitas. Se ven un poco pequeñitas, pero este es un punto elasticado, así que se agranda. Esta se va achicando porque le realizamos las disminuciones para que quedara redondito. Es por esa razón que se ve como si se fuera achicando, pero no, es elasticado. Lo último que le harán al trajecito es que van a tomar la aguja lanera y
todas las hebras que nos sobraron las van a esconder a través del tejido. Es solo moverlas y pasar la aguja a través de algunos centímetros del tejido, y con eso se irá perdiendo la hebra. La pueden pasar hacia los lugares que ustedes estimen o hasta cuando ustedes sientan que ya la hebra no se ve ni se les va a soltar. Para mí con esto ya es suficiente, pero como les digo, si gustan pueden pasarla y perderlas por varios centímetros. Ahí. Y ahora vamos a cortar lo que sobra. Tomamos la aguja y listo. Y ya no tenemos ninguna hebra suelta. Lo mismo hacen con esta hebrita de acá, o si quieren la pueden esconder esta al principio cuando recién empezamos a tejer. Queda esta hebra de la otra patita y la del final de la faldita. Lo que veremos ahora es una decoración muy simple que le haremos a nuestro vestido, y esta parte con un nudo deslizado y luego con cadenitas. La cantidad de cadenas que vamos a hacer va a depender del ancho que ustedes quieran ocupar en la parte de atrás del vestido. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para mí yo le daría un poquito más. 11, 12, 13, 14. Con 14 para mí está excelente. Entonces lo que haremos ahora es subir una cadenita y vamos a trabajar en la siguiente lazada con punto bajo. Vamos a marcar este primer punto y vamos a realizar un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Ahora que ya estamos al final, simplemente van a subir una cadenita, dan vuelta al tejido y vuelven a realizar un punto bajo en cada espacio disponible. Si gustan pueden marcar también este lado de acá para que no les vaya a faltar ningún punto. Van a realizar la cantidad de vueltas que ustedes consideren necesario para darle el ancho a nuestra decoración, que en este caso va a ser una rosita. Les recomiendo sí que tal cual me sobró esta hebra de este lado, la suya termine desde el lado contrario. Nos vemos cuando tengamos la cantidad que nosotros necesitemos de vueltas. Bueno, yo di un total de 8 vueltas y me quedó de este ancho y de este largo. Ahí se puede apreciar bien. Lo que haremos ahora es cortar la hebra de unos 10 a 15 centímetros. Vamos a hacer una cadenita y vamos a tirar para asegurarnos de que no se nos va a soltar. Y vamos a trabajar con nuestra aguja lanera. Lo que vamos a hacer es pasar la aguja a través de nuestros espacios hasta llegar al centro de nuestra rosita. Cuando ustedes ya creen que están en el centro, van a tirar de la lazada y después vamos a ocupar la hebra que nos va a quedar aquí al medio. Van a realizar lo mismo con la hebra de este lado hasta dejarla a la mitad de la rosita. Ahora pueden observar que tengo las dos hebras en el centro y lo que vamos a hacer es cruzarlas y vamos a juntar de a poquito la parte del centro hasta formar un círculo con las hebras que están en el centro y que la parte
de al medio nos vaya quedando cerradita y que se vaya formando nuestra rosita. Tienen que tirarlas con cuidado para que el hilo que pasamos por el centro no les recoja mucho las puntas, ¿ya? Cuando lo hayan logrado, traten de reforzar dando otra vuelta y después en la parte de atrás le hacen un nudito. No vayan a cortar las hebras porque usaremos estas mismas para engancharlas al traje. Bueno, ahora que después de que le hicimos el nudito en la parte de atrás de la cinta, yo simplemente miré cuántas de estas decoraciones de punto teníamos para este lado y cuántas teníamos por acá. Busqué la central y pasé el hilo hacia atrás, lo enganché, le hice 3 nuditos y luego con la aguja lanera van a esconder estas mismas hebras por el color blanco de la cinta. Y ya si gustan, lo que pueden hacer es amarrar estas puntas también al vestido para que no se les vaya a mover y estén más fijas. Y con esto finalizamos la clase. Gracias por ver este nuevo video y si tienen alguna duda o consulta de cómo tejer alguno de los puntos, pueden ver mi lista de reproducción, curso básico de crochet.